examinadlo todo. Me llama la atención esa palabra donde encierra todo. A mí siempre las palabras totalitarias me llaman la atención, porque la Biblia es muy cuidadosa en las palabras. Sea cual sea la traducción que estemos leyendo, siempre se cuida bastante en esas palabras que se utilizan. Y cuando la Biblia dice todo, es todo. Si la intención de Dios fuese que solamente escudriñáramos o examináramos o pasáramos por algún filtro algunas cosas, así mismo estuviera establecido. Pero si la Biblia dice todo, es todo. Estuve leyendo ese verso de diferentes versiones. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice: sométanlo todo a prueba. Igual, dice todo, no algunas cosas. Leí también la versión textual de la Biblia, también utiliza la palabra todo. Así que la gran mayoría de las versiones, si no todas, han decidido utilizar esa palabra. Examinarlo todo y retener lo bueno. Quiere decir entonces que tú y yo como cristianos debemos examinar lo que escuchamos y vemos allá afuera, pero como es todo, también debemos examinar y escuchar, ¿verdad? De escuchar y observar todo lo que vemos y escuchamos aquí adentro. Examinarlo todo allá afuera y examinarlo todo también aquí adentro. Porque, como decían nuestros abuelos, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Le decían los hermanos que un gran clásico de la literatura es la novela de la Ilíada, escrita por un hombre con un seudónimo llamado Homero. Y la Ilíada es una novela, una historia que tiene varias historias, pero la principal es sobre una ciudad llamada Troya, que siendo asediada por los griegos, dirigida por el rey Agamenón, quería derribar las murallas o por lo menos entrar a Troya, porque eran unos rebeldes, no querían someterse. Y dice la Ilíada que los troyanos se defendieron como mejor pudieron. Así que Agamenón no pudo penetrar a la ciudad, no pudo entrar a ella. Y como no pudo por la fuerza, decidió utilizar la astucia. Y construyó un caballo de madera grande. Y envió unos mensajeros a Troya. Y le dijo: mira, me rindo. Ya no vamos a seguir esta guerra. No vamos a seguir peleando. Nosotros nos vamos a montar en nuestros barcos y nos vamos. Y le vamos a dejar aquí en la playa un regalo. Un tributo de paz. Para que ustedes vean lo buena gente que nosotros somos. Así que los griegos se escondieron. Los troyanos esperaron algunas semanas. Salieron. Se asomaron en la playa, no vieron a nadie, no vieron los barcos y dijeron: pues mira, es verdad, esta gente se fueron y dejaron esta estatua aquí de madera, este caballo. Pues mira, ganamos. Se acabó la guerra, ganamos, vencimos. Vamos a hacer tremenda fiesta. Pero para celebrar vamos a meter este regalo, este tributo, vamos a meterlo dentro de la ciudad como símbolo de nuestra valentía, símbolo de nuestro esfuerzo, símbolo de que ganamos la guerra. Y dice la novela que los troyanos metieron el caballo y celebraron durante toda la noche, bailaron, cantaron, se embriagaron.
Y cuando estaban todos los soldados troyanos ebrios, que estaba la ciudad dormida, ¿qué salió del caballo? Los guerreros del ejército griego. De ahí es que viene el dicho, ¿verdad? Que hay que tener cuidado con los caballos de Troya, porque puede ser una sorpresa. Y la novela termina con que esos soldados salieron del caballo, mataron a todo el mundo, quemaron la ciudad y destruyeron a Troya. Y nosotros como cristianos muchas veces nos enfrentamos a caballos de Troya. Pero ¿quién envía esos caballos de Troya? No le quepa la menor duda que Satanás, el Señor lo reprenda, el infierno, crean caballos de Troya para que la iglesia los acepte. ¿Cuándo comenzó esto? Cuando usted lee la historia de la iglesia cristiana, usted se da cuenta que cuando la iglesia primitiva comenzó a crecer, después de Hechos capítulo 2, cada vez que mataban a un cristiano, cada vez que arrojaban a un cristiano a los leones, o cada vez que quemaban vivo a un cristiano, mientras mataban a un cristiano se convertían 100. Y mataban a un cristiano y por allá se convertían cientos. Y las tinieblas se dieron cuenta del asunto y dijeron, espérate, que así no podemos acabar con los cristianos. Ir de frente contra los cristianos, tratar de matarlos, tratar de destruirlos, tratar de acabar con ellos, no va a funcionar. Porque se multiplican demasiado rápido. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es una filosofía de vida. El cristianismo no es una religión inventada o creada por el ser humano. El evangelio es vida eterna. El evangelio es cambio, es transformación. El evangelio es un proceso donde Dios rompe cadenas, donde Dios liberta al ser humano. El evangelio es un proceso de nuevo nacimiento. El evangelio es un cambio. El evangelio es un proceso que viene del cielo. Por eso es que el ser humano y las tinieblas trataron de destruir el evangelio y la iglesia al principio no pudieron. Por lo tanto, cambiaron la estrategia. ¿Cuál fue el cambio de estrategia? Pues no vamos a destruir a la iglesia de frente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a infiltrarnos. Y vamos a infiltrar ciertos elementos que parecen buenos, pero van a hacerle daño a la iglesia. Van a hacer daño a los cimientos. Y por eso cuando usted lee la historia de la iglesia cristiana, a partir del siglo V, el VI, los misioneros iban a diferentes países. Le estoy hablando a partir del siglo V, el VI, por allá. Los misioneros llegaban a un país y veían que este poblado les rendía tributo a alguna diosa. Porque en la historia humana siempre han existido deidades femeninas. Por ejemplo, Egipto, la principal diosa de Egipto se llamaba Isis. Canaán también tenía diosas. Así que a través de la historia siempre ha existido la figura pagana de una diosa femenina. Algunas culturas la llamaban la madre naturaleza y la representaban con una figurilla de arcilla de una mujer con senos, pechos grandes y un vientre abultado. Porque esa diosa siempre ha sido símbolo de la fecundidad, símbolo de la prosperidad, todo eso. En la mitología griega pues tenían a Afrodita y tenían a otras diosas. Así que a partir del siglo V iban esos misioneros a diferentes lugares y veían que ahí había alguna diosa. ¿Y qué hacían ellos? Seducidos por la avaricia y el crecimiento de la iglesia como organización, no como cuerpo de Cristo, sino como organización, decían, no te preocupes, tú le sirves a esa diosa, no te preocupes, que le puedes seguir sirviendo a esa diosa, pero ahora esa diosa tiene otro nombre, ahora esa diosa se llama María. Esa diosa se llama María.
Y si le servían allá a un dios, al dios Sol, o como en muchas culturas que habían dioses paganos que eran hijos del Dios Supremo, pues llegaban esos misioneros y le decían, no hay problema. Ese Dios pagano que tú le sirves, no hay problema. Simplemente que ahora tiene otro nombre, ahora se llama Jesús. Y ese Jesús es hijo de la diosa María. Y a través del tiempo fue creándose este sincretismo. Nuestros abuelos, en vez de sincretismo, nuestros abuelos decían mogolla. ¿Usted sabe lo que es una mogolla? ¿Qué es una mogolla? Vamos a ver si usted sabe. ¿Qué es una mogolla? Una mogolla es una mezcla de un montón de cosas que a lo mejor... ¿Cómo? Muchas cosas juntas. Que a lo mejor ni se ven que como que no van, ¿verdad? Y el sabor y la apariencia. Una mogolla, una cosa ahí toda mezclada. Pues se hizo una mogolla de elementos paganos con elementos cristianos. Esa ha sido la estrategia de las tinieblas. La estrategia de las tinieblas. Y por eso usted ha visto, por ejemplo, una iglesia tradicional con elementos cristianos y totalmente pagana. Y por eso usted ha visto culto a los santos, culto a tal cosa, y usted ha visto elementos, por ejemplo, de purgatorio y elementos, cosas que a la luz de la palabra de Dios no están, no existen. Ha sido el producto de una mogolla, un sincretismo, la unión de cosas que no son con las que son. Por eso es que tuvo que comenzar una reforma protestante. Una reforma donde un hombre, un sacerdote llamado Martín Lutero, un día leyendo Romanos, el Espíritu Santo lo detuvo en la porción que dice que el justo por la fe vivirá. Y él dijo, espérate, esto no es lo que yo he aprendido. Yo he aprendido que hay que hacer rituales, ceremonias, hay que hacer un montón de cosas para ser salvo. Y aquí dice, el justo por la fe vivirá. Porque el Evangelio siempre ha sido sencillo, claro, transparente. Los que hemos complicado el Evangelio somos los seres humanos. Siempre complicamos las cosas. Pero el Evangelio es sencillo. Jesús dijo, mi carga y mi yugo es liviano, es ligero. Es ligera. Ligera es mi carga y mi yugo. Jesús lo dijo, el Evangelio es sencillo. Así que la estrategia de las tinieblas siempre es infiltrarse en la iglesia. Y esto es bien importante que lo sepamos porque estamos en el último tiempo y no le quepa la menor duda que estamos en el último tiempo. Y hoy más que nunca, usted y yo como hijos de Dios vamos a estar escuchando información y noticias que tal vez tu vida sea sacudida. Pero el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. No te turbes, que no se turbe tu corazón ni tengas miedo. No se turbe tu corazón. Si de aquí a un tiempo, de momento, ahora tú empiezas a escuchar que los ovnis existen y que están entre nosotros y que ya pronto van a llegar en platillos voladores o en naves espaciales. No te turbes si de aquí en adelante sigues escuchando que otras pandemias van a comenzar pronto. Si el coronavirus ya no es la variante Delta, ahora es la Delta Plus y ahora sigue y va a ocurrir otra pandemia pronto. No te turbes si ahora tú comienzas a seguir escuchando noticia tras noticia tras noticia, que sientes que tu corazón y tu vida es sacudida. Porque todo esto es importante que ocurra. Va a seguir pasando. Pero por eso la Biblia dice, examínalo todo y retén
solamente lo bueno. Porque vas a escuchar muchas cosas allá e inclusive puedes ver cosas aquí adentro que cuando tú las pasas por el filtro de la palabra de Dios no van a la par. Usted ha visto, usted es testigo, usted ha visto a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través del internet, cuántos disparates ahora mismo no se predican, no se enseñan por pseudos profetas, pseudos predicadores de un evangelio falso. Que si ahora es la cachetada bendita y te tienen que dar una cachetada pero dura, ¿sabes? Para que sientas el Espíritu Santo, o el zapato ungido y por allá viene el predicador y te tira con el zapato, y al que le dé el zapato, ahí es que va a recibir la bendición. Cuánto disparate. Que si el café es del diablo y hay gente que está en el infierno por beber café. Y usted va a seguir escuchando cuánto disparate, pero la Biblia dice, examínalo todo y retén lo bueno. Todo lo que tú escuches, todo lo que tú veas, hay que pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Si no está aquí, si no está sustentado por la palabra de Dios, descártalo. Descártalo. Inclusive si tú escuchas algo aquí y tú buscas en la palabra de Dios y eso no está sustentado, no está aquí, descártalo. Porque Pablo dice que aun si un ángel del cielo, fíjate que él no dice que si Satanás se disfraza, un personaje de las tinieblas, un demonio, no, un ángel del cielo que descienda ahora mismo de la misma presencia de Dios. Y Pablo dice, y si un ángel del cielo desciende y viene con otro evangelio diferente al que te hemos enseñado, sea llamado maldito, que significa anatema. Anatema significa maldito. Sea llamado maldito, un ángel del cielo. Porque no todo lo que brilla es oro. Van a venir caballos de Troya a tu vida, que tú vas a ver que parecen cosas bonitas, parecen cosas buenas, pero cuidado. Como se le dijo al profeta Eliseo, hay muerte en la olla. Hay cosas que se ven bien, pero no son de Dios. De aquí en adelante tú vas a ver un gran movimiento hacia la unidad. Por ejemplo, unidad económica. Ya China está diciendo que de aquí a unos años va a eliminar el yen y van a tratar de crear una moneda nueva para unificar toda Asia. Y las grandes potencias del mundo están hablando de una sola economía. A raíz de la pandemia del coronavirus, grandes potencias están hablando de crear un sistema de salud mundial. Y también, ya en los próximos años, grandes líderes religiosos del mundo, incluido el Papa Francisco, se va a reunir para hablar sobre la creación de una sola religión. Una sola religión. Cosas que cuando tú las escuchas, se escuchan bien, se oyen bonitas. Uno dice, caramba, pero qué bonito sería que todo el mundo se unificara, que todo el mundo fuera en la misma dirección, que todo el mundo hiciera lo mismo. Se escucha bonito. Pero cuando tú lo filtras por la palabra de Dios, es un caballo de Troya. Hay muerte en la olla. De hecho, yo no sé si Adalberto escuchó sobre este movimiento del Crislam, que es un movimiento que están tratando de mezclar, hacer una mogolla entre el cristianismo y el islam, que cuando tú comparas son dos visiones completamente opuestas. En el cristianismo nuestro enfoque es Cristo y la Biblia, la palabra del Señor, es cristocéntrica desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando tú buscas el Corán, en el Corán Cristo es meramente un profeta y Mahoma describe a Cristo como que Cristo fue un profeta que fracasó. Y de hecho Mahoma dice que Cristo no murió en la cruz, que murió un sustituto y Cristo murió de viejo.
Pero están tratando de hacer esa mogolla, ese sincretismo. ¿Por qué? Porque el mundo va en esa dirección. Y se escucha bonito, se escucha bien, pero hay muerte en la olla. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Iglesia, examínalo todo, pero retén lo bueno. Hoy en día hay pastores que están hablando de que para orar conviene hacer yoga. Para orar conviene hacer yoga. ¿De dónde sale el yoga? Bueno, el yoga, si tú lo miras, solamente el elemento del estiramiento, pues mira, un ejercicio de estiramiento, pero el yoga no es solamente estiramiento. El yoga tiene unas raíces, una filosofía oriental, donde cada movimiento de estiramiento tiene un propósito y tiene un significado. Pero hay cristianos que ahora están hablando de que para orar bien y conectarse con Dios hay que hacer yoga. Caballos de Troya. Caballos de Troya. Parece bueno. Y ahora el movimiento que se llama de nueva era, que son elementos que se escuchan bien porque la nueva era lo que habla es de amor, habla de paz, habla de unidad. Son palabras que a uno le caen bien. Amor, paz, unidad, prosperidad, que todos estemos en una sola sintonía. Se escucha bonito. Pero cuidado. No todo el que dice Señor, Señor, y no todo el que dice amor, amor, está hablando del amor que habla la palabra de Dios. Hay muchos movimientos que están tratando de infiltrarse a la iglesia y que van a seguir tratando de infiltrarse, porque ya les dije que es una estrategia de las tinieblas antigua, donde las tinieblas no pudieron destruir a la iglesia de frente. ¿Y cuál ha sido la estrategia? Infiltrarse y sembrar elementos para que usted y yo caigamos en el síndrome del sapo cocinado. ¿Cuál es el síndrome del sapo cocinado? Bueno, que si pones una olla de agua hirviendo y echas un sapo, el sapo va a salir saltando porque el agua está caliente. Pero echa el sapito en la olla con el agua tibia o fría, el sapo se va a quedar. Sube la temperatura y a medida que el agua va calentando poco a poco, el cuerpo del sapo se va atemperando y puede soportar hasta 100 grados, ¿sabes? Pero después el sapo va a terminar cocinado y no va a salir. ¿Por qué? Porque su cuerpo se fue acostumbrando poco a poco, hasta que se cocinó. Y lamentablemente hay cristianos que se están cocinando, aceptando ideas, teorías, filosofías que no van acorde a la palabra de Dios. Porque el enfoque, hoy en día, el enfoque de la iglesia, y yo se lo he dicho, el enfoque es que entretener. Entonces las iglesias ahora se proyectan con efectos de luces, humo saliendo del piso, unas danzoras que ahora ya no danzan abajo en el piso, ahora danzan bajando del techo unos lienzos. Es un espectáculo. Un espectáculo. Y uno dice, wow, y los sentidos se adormecen con el efecto de luces, el humo, la música, la gente colgando del techo. Wow. Caballos de Troya. Porque es que el Evangelio no necesita un empujón tuyo para que avance. El Evangelio no funciona así. El Evangelio es sencillo. En el Evangelio tú no tienes que hacer un espectáculo, tú no tienes que hacer un show para que Dios obre. La Biblia dice que la iglesia primitiva, cuando los apóstoles iban por la calle, como no daban abasto los apóstoles, la gente ponía a los enfermos en la calle.
Y cuando los apóstoles pasaban, solamente con que la sombra rozara a esos enfermos, ellos quedaban sanos. Porque ellos no tenían que poner las manos, no oraban, no tenían que hacer descender fuego del cielo, no tenían que hacer un show. Porque el que hace la obra es el Espíritu Santo de Dios. Y mientras tú estás ahí escuchando la palabra de Dios y abriendo la puerta de tu mente y tu corazón, el Espíritu Santo puede estar sanándote. El Espíritu Santo puede estar rompiendo cadenas en tu vida. Y tú estás ahí sentado, sentada, tranquilo, escuchando la palabra de Dios. Porque Dios opera así. Pero nosotros los seres humanos, como nos gusta mucho mirar, nos gusta mucho el show. Por allá vienen y dicen que hay una Biblia que está botando aceite y salimos corriendo en manada todos para allá a ver la Biblia que bota aceite. Por allá nos dicen que en la montaña hay un templo que las paredes destilan aceite y el que toca esa pared se sana. Por allá vamos todos corriendo a tocar las paredes. Y por allá te dicen que hay alguien que está botando vidrio por los ojos, y hay alguien que está por allá que si el pelo, se le cae el pelo y el que toca el cabello queda sano. Por allá vamos todos corriendo. Y por allá te dicen que allá hay un profeta que Dios lo usa tremendamente. Vamos todos corriendo a escuchar qué nos dice el profeta. Pero nadie abre la Biblia y se pone a leer la palabra de Dios, donde dice la Escritura que esta es la palabra profética más segura. Pero nos encanta el espectáculo, nos encanta. Y por allá hay alguien resucitando muertos y para allá vamos todos corriendo. Y llevamos nuestros muertos también y los desenterramos para que también los resucite. Pero ¿acaso es esa la voluntad de Dios? ¿Eso es lo que Dios quiere? Examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Tú quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. Ora. Pídele dirección al Espíritu Santo de Dios. Métete en ayuno, en oración. Busca el rostro de Dios. Abre la puerta de tu corazón y permite que Dios te hable. Mira, sencilla y claramente. Sencilla y claramente. No tienes que correr detrás de nadie. Dios habla a través de su palabra. Porque si tú no examinas todo lo que tú escuchas y todo lo que tú ves, ¿qué va a pasar? Puedes caer en un gran riesgo, puedes caer en un engaño. ¿Quién fue Juana García? La fundadora de Mita. Juana García fue una mujer cristiana, pentecostal, de los pies a la cabeza, que Dios lo usaba en dones. El Espíritu Santo lo utilizaba en dones. Hasta que un día ella recibió, lo que ella sintió fue una revelación, donde ella vio una visión que una estrella cayó del cielo y se le posó aquí en la frente, y escuchó una voz que se le dijo: de aquí en adelante tú eres la encarnación del Espíritu Santo. Y Juana García se le olvidó que la Biblia dice examinarlo todo, retener lo bueno. Y ella se creyó la revelación. Y ahí usted tiene, vaya allí a la barriada de Israel, en Atorrey, allí tiene el templo. Mita. Porque no todo lo que brilla es oro. No toda profecía que tú escuches, tú la puedes dar al 100%. De hecho, esta palabra que Pablo está diciendo ahí en Tesalonicenses, la está diciendo refiriéndose al don de profecía. Está diciendo, mira, dale paso, no menosprecies la profecía, el don de la profecía, no lo menosprecies, dale paso, es importante. Pero examínalo todo y preserva lo bueno. Porque no todo lo que tú vas a escuchar aquí y allá procede de Dios. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que vemos y escuchamos. Porque tú, como hijo de Dios,
que vives conforme a su voluntad, debemos todos los días buscar dirección del Señor. ¿Por qué el mundo se dirige hacia buscar lo unánime? ¿Por qué el mundo se dirige en esa dirección? Una sola religión, una sola economía, un solo sistema de salud, un solo gobierno. Porque la Biblia ya lo menciona. Ya la Biblia te dice en el libro de Apocalipsis que viene un gobierno dirigido por un personaje llamado el Anticristo, que va a crear una burbuja de paz, una burbuja de seguridad, una burbuja de abundancia y una burbuja de bienestar. Va a crear esa burbuja y la gente se va a sentir contenta, se va a sentir bien. Pero ya la Biblia te está advirtiendo quién es ese hombre de pecado, quién es ese personaje. Por eso es que el mundo se está dirigiendo hacia la unidad. Y se escucha bonito, pero es un caballo de Troya. Y tú vas a escuchar por ahí mucho que Dios, como creador del universo, está en todo lugar. Por lo tanto, háblale al árbol porque Dios es el árbol. Háblale a la planta porque Dios es la planta. Cuidado, eso se llama panteísmo. Y eso es pagano. Se llama Dios no es el árbol. Dios creó el árbol. El árbol es creación de Dios. Es más, yo estoy por encima del árbol. Porque Dios colocó al ser humano por encima de la creación. Por encima de los animales y por encima de la vegetación. Dios creó al ser humano como corona de la creación. Por eso es que Él dijo, vamos a crear al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Tú y yo como seres humanos somos los representantes de Dios ante toda la creación. Somos representantes de Dios como seres humanos. Por lo tanto, ¿para qué un ser humano tiene que arrodillarse frente a un árbol? No, porque Dios está ahora en todo. Hay que rendirle pleitesía a la naturaleza, porque Dios es eso. No. Se escucha bonito, pero su fin es camino de muerte. Hay muchas cosas que se van a seguir infiltrando a la iglesia, que se escuchan bien, pero hay que tener cuidado. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Yo no me voy a dejar dominar por ninguna de ellas. Hay que ser juicioso, buscar la dirección de Dios, dejarnos dirigir por el Señor. Las cosas que tú y yo vamos a seguir escuchando de aquí en adelante, no permitas que sacudan tu vida, no permitas que sacudan tu corazón. Ya el Señor te lo está advirtiendo. No tengas temor, no tengas miedo, confía en Él. Busca la dirección de Dios completamente en su palabra. En su palabra. Si tú tienes un sueño y tú crees que es de Dios, lee la Biblia. Vamos a ver si ese sueño no contradice nada de lo que está aquí. Alguien te dio una palabra y tú crees de Dios, vamos a la Biblia. Vamos a ver qué nos dice la Escritura sobre eso. Todo lo que tú y yo hacemos, vivimos, debe ir acorde a la palabra de Dios. Dios es el mismo ayer y hoy. Dios no cambia. Los que cambiamos somos los seres humanos que estamos todo el tiempo buscando cosas nuevas. Cosas nuevas, cosas novedosas. Los otros días mi esposa y yo escuchamos unos muchachos que son famosos predicando por ahí, pero dicen unas de disparate y una cosa terrible. Predicando que beber café es pecado y que hay gente en el infierno por beber café. Gente en el infierno por beber café. Mire, eso es un disparate. Eso es un disparate, un completo disparate. La Biblia no dice nada de eso. De hecho, cuando usted busca normas de vida cristiana y usted busca algún alimento que prohíba la Biblia, alguna bebida que prohíba la Biblia, pues tenemos que irnos al Nuevo Testamento. Eso es lo primero, al Nuevo Testamento. ¿Por qué al Nuevo y no al Viejo? Porque el Antiguo Testamento es palabra de Dios, pero ahí no se habla de normas de conducta y vida cristiana para la iglesia. Eso está en el Nuevo Testamento.
El Antiguo es palabra de Dios, pero el Antiguo Testamento te habla sobre el trato de Dios para con su pueblo Israel y cómo Dios trabajó con ellos, lo que Dios hizo con ellos, la ley que Dios dio. Vamos a ver reflejado a Cristo desde Génesis, donde vemos ahí el protoevangelio, donde Dios le dijo a la mujer, mira, le dijo a la mujer, la serpiente, mira, tú la vas a herir a ella en el calcañar, pero ella te va a aplastar la cabeza. Ese es el protoevangelio. Está hablando de Cristo desde allá, desde Génesis. Pero normas de vida cristiana, Nuevo Testamento. Porque, oye, si me quieres usar el Antiguo Testamento para normas de vida cristiana, cuidado. Porque tú no puedes obedecer un verso del Antiguo Testamento y dejarme el resto. Y el Antiguo Testamento dice que si tu hijo te falta el respeto a ti, tú tienes que sacarlo fuera del campamento, o sea, fuera del pueblo, entrarle a pedra y matarlo. Eso está ahí. Pues entonces tienes que hacer eso. Pastor, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Pues entonces, si vamos a hablar de normas de vida cristiana, es Nuevo Testamento, no es Antiguo Pacto. Jesús dijo, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo va a romper el odre viejo. ¿A qué Jesús se estaba refiriendo? Al nuevo pacto que él iba a establecer en su sangre, no el viejo pacto. Así que cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos de esas normas de vida cristiana, nos vamos al libro de los Hechos, donde los apóstoles le dieron unas recomendaciones a Pablo porque vieron que los gentiles se estaban convirtiendo, los gentiles estaban aceptando a Cristo, y los apóstoles le dijeron a Pablo, mira, dale estas recomendaciones a los gentiles, que se abstengan de ídolos, de idolatría, que se abstengan de fornicación y que se abstengan de comer de ahogado y de sacrificado a los ídolos y de ingerir sangre. No de inyectarse sangre, de ingerir sangre, que no es lo mismo. No es lo mismo ni se escribe igual. Una cosa es ingerir sangre que llega al estómago, el estómago no procesa la sangre, por lo tanto se desecha. Y otra cosa es una transfusión de sangre, o usted donar sangre o recibir sangre. Eso es otra cosa. Así que la Biblia lo que prohíbe es ingerir sangre. Así que esas morcillitas, cuidado, tienen que ser blancas. La morcillita tiene que ser blanca. Si es negra, cuidado, porque la Biblia en el Nuevo Testamento está prohibido, no en el Antiguo, es el Nuevo. No puedes comer sangre. El resto, la Biblia no dice nada. Ahí no se menciona el café, no se menciona el té, no se menciona nada de eso. Al contrario, Pablo dice que cuando te inviten a comer, si te invitan y no te dicen nada, Pablo dice, mira, de todo lo que te pongan a la mesa, cómetelo. Dale gracias a Dios primero, dale gracias a Dios y cómete todo lo que te pongan a la mesa. Ahora, si cuando te invitan y te dicen, mira, eso que te vas a comer, antes de yo servírtelo, fue sacrificado a los ídolos, entonces ahí tú haces el alto. Y tú das tu motivo por lo cual no vas a comer eso. Pero fuera de eso, Pablo dice, mira, jáltate todo lo que te pongan en la mesa. Cómete todo lo que te pongan de frente. Claro, evitando los excesos, obviamente. Que no nos pase lo que nos pasó el año pasado, que en la pandemia, en el encierro, todos encerrados en las cuatro paredes, con ansiedad. Abríamos la nevera cada rato. ¿Y cómo estábamos en diciembre? Rodando. Ya no caminábamos, ya estábamos rodando. ¿Por qué? Porque la comida es mala. No, la comida no es mala, malo es el exceso, ¿verdad? Porque el exceso pues trae la gordura, vienen las enfermedades, hipertensión, diabetes y todo lo que usted conoce. Los excesos, ahí es que está el problema. Así que el café no es pecado el exceso. Si usted se mete 10 tazas de café al día, 12 tazas de café al día, 20 tazas de café al día, pues usted tiene un grave problema. Porque la cafeína es un acelerante del sistema nervioso. Así que usted va a estar, mire, todo el tiempo así como eléctrico. Todo el tiempo. Así que hay mucho disparate, mucho pseudo predicador, pseudo profeta y cosas que usted va a estar escuchando allá afuera que no van acorde a la palabra de Dios.
Pero la Biblia te está diciendo, examínalo todo y retén lo bueno. Examínalo. Verifica si eso que tú estás viendo o lo que te están ofreciendo va acorde a la palabra de Dios, y si fomenta que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Los cristianos somos hijos de Dios, somos nueva criatura. Debemos hablar diferente, proyectarnos diferente, vernos diferente. ¿Cómo? Bueno, si tú estás hablando y cada vez que tú hablas de cosas negativas y que esto no va a mejorar y que esto va de mal en peor, que esto no hay quien lo arregle, que esto no hay quien lo cambie, que esto no hay quien lo mejore. Pero tú eres una persona de fe o no eres una persona de fe. ¿Me entiendes? Si somos gente de fe, mira, aunque la situación está mala, aunque haya crisis, pero tú y yo le servimos a un Dios poderoso, a un Dios que está con nosotros todos los días hasta el fin, a un Dios que nos está diciendo en el libro de Romanos, a los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien. Ese es nuestro Dios. Por lo tanto, si cada vez que yo hablo, lo que hablo son palabras de desastre, ¿dónde está mi fe? Yo tengo que ser diferente cuando yo hablo y hablar palabras de fe y palabras de esperanza. No palabras de fantasía, no, de fe y de esperanza. Sí, que la situación está difícil, pero yo le sirvo a un Dios poderoso. Que la economía está mala, pero yo le sirvo a un Dios que si los gobernantes se rinden ante Dios, Dios da la sabiduría y Dios abre puertas para que la economía se enderece. Ese es el Dios que yo le sirvo. Nuestras palabras tienen que reflejar el Dios que le servimos. Nuestros actos tienen que reflejar al Dios que servimos. No podemos ser personas que todo el tiempo están en pleito. Personas que todo el tiempo están en rencillas, personas que todo el tiempo generan problemas. No, somos hijos de Dios, le servimos al príncipe de la paz. Y la Biblia nos llama a que seamos pacificadores. Y la forma de nosotros proyectarnos debe ser diferente también. El mundo se proyectando al Dios de ellos, al príncipe de este mundo. Nosotros proyectamos al Dios que nos salvó, al Dios que envió a su Hijo Jesús a derramar su sangre por nosotros. Y la Biblia nos da instrucciones y nos dice que hasta nuestra vestimenta sea con pudor y modestia. Mire qué sencillo. Sencillo. Que lo que usted se ponga no sea para seducir a nadie. Porque nosotros no vestimos para seducir a nadie. Nosotros vestimos para honrar a Dios. Mire qué sencillo. Sencillito. Con pudor y modestia. Esa es la forma en cómo nosotros nos proyectamos. Esa es la forma en cómo nosotros vivimos. Porque si somos propiedad de Dios, tenemos que entonces reflejar quién es nuestro Señor. Y eso es lo que la Biblia llama santidad, que no es otra cosa que somos propiedad de Él. Somos propiedad de Dios. Y nosotros no tenemos que recurrir a muchas cosas que el mundo hace para tratar de resaltar su belleza. Claro que nosotros obviamente, ¿verdad?, nos vamos a arreglar, nos vamos a peinar, vamos a hacer lo que haya que hacer sin caer en excesos. Sin caer en excesos, porque esos excesos los hace el mundo para llamar la atención. Yo no tengo que tener un arete aquí para llamar la atención. Eso no me hace falta. Yo no tengo que tener aretes aquí. Yo no tengo que ponerme unos implantes aquí que parezcan cuernos para yo verme imponente y hermoso. Eso no hace falta. Esos son excesos. Excesos. Nosotros nos arreglamos sin caer en esos excesos para proyectar la hermosura y la gracia que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de nosotros. Mire qué sencillo, ¿ve? Sencillito. Así que cada día, amados, examínelo todo
y retenga lo bueno. Amén. Vamos a estar puestos de pie, vamos a orar, por favor.